Bienvenidos al podcast Imparables por un tubo, el podcast de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Estamos súper contentos porque este es el primer capítulo. Estamos aquí con dos personas muy importantes, muy interesantes, que nos van a explicar un tema como es el diagnóstico. Y este podcast, la idea es un poco que sirva para pacientes, para cuidadores, para cualquiera que quiera interesarse pues, sobre el tema. El podcast se podrá encontrar en las principales plataformas en formato audio y también en YouTube, y se irán, pues cada mes iremos sacando un podcast. Este en concreto, los primeros capítulos, vamos a hablar mucho del tema de jóvenes y leucemia, y nos apadrina el laboratorio Pfizer. Muchas gracias por esta aportación. Y también estamos aquí en el centro de Barcelona rodando en el Imagine Café, que también ha cedido este espacio de forma solidaria, y estamos muy agradecidos. Estamos aquí con el doctor Josep María Ribera, consultor sènior del Servicio de Hematología Clínica del ICO Badalona, que Hospital Germans Trias y Pujol, hematólogo y, bueno, eminencia en leucemias en general y en leucemias linfoblásticas agudas en especial. Ya ahora hablaremos un poquito más. Y Ares es expaciente de una, precisamente, leucemia linfoblástica aguda y trasplantada de un donante anónimo, de un donante alemán, localizado por el registro de donantes de médula ósea de la Fundación Carreras. Bienvenidos. Vamos a hablar de diagnóstico. ¿Cómo se escucha un diagnóstico así? No se escucha de una manera no muy buena, ¿vale? En mi caso, bueno, y supongo que en el caso de muchas personas, es una noticia que no te esperas, ¿vale? En una habitación de un hospital en el que estás sola, porque en ese momento pues estás en urgencia, ¿no? Y yo en ese momento pues estaba acompañado de justamente mi cuñado, pobrecito, que tuvo que recibir aquella noticia que creo que no es agradable de recibir por nadie. Y bueno, yo la recuerdo cuando vino la doctora, y sus palabras las tengo grabadas en la mente, ¿no? Porque recuerdo que me dijo: tienes una enfermedad en la sangre, ¿vale? Pero vamos a hacerte un tratamiento para intentar la curación. Me dijo células malignas. Entonces, en ese momento se recibe la información como algo nuevo, porque, o sea, desde la ignorancia total, porque no sabes. Oye, escuchas, células malignas. También estás muy nervioso, entiendo. Nervioso. Además, porque abrumado por la abrumado situación. porque no entiendes todas las pruebas que te están haciendo, ¿vale? Porque a mí me hicieron muchísimas pruebas durante la noche, no esperaron al día siguiente, y eran pruebas como, por ejemplo, pincharte en el esternón, en el hueso de aquí del esternón, que yo ni siquiera, ya te digo, la ignorancia de todo este mundo de desconocimiento, porque, y cuando te dicen células malignas, sabía que era un cáncer, pero no sabía ni que era una leucemia, porque ya después me explicó, bueno, pues que era un cáncer en la sangre, ¿no? Pero fue como un impacto brutal. Bueno, me quedé, ya te digo, 10 segundos en shock, y la primera pregunta que le hice fue: ¿me voy a morir? Esa fue la pregunta, y la doctora me dijo: Ares, intentaremos hacer un tratamiento que llevará a la curación, ¿vale? Ahora no te preocupes, te lo explicaremos con más calma. Y bueno, ese fue el momento para mí de 10 segundos de decir, o sea, estuve un día o dos asimilando que era una leucemia, que no sabía ni que se podía tener un cáncer en la sangre. O sea, imagínate, y de desconocimiento total y de shock. Permíteme, antes de preguntarle al doctor Ribera, que le voy a preguntar cómo se da un diagnóstico así, pero antes os voy a leer una cosa. Una expaciente, igual que tú, Yaiza, de hecho la conoces perfectamente, nos dice: en el diagnóstico suyo era un linfoma, le dijeron: tienes una lesión en el mediastino que se llama linfoma. Y decía ella, yo pensaba, pues vale. Luego volví a casa y lo busqué por internet y pensaba, ¿cómo es que siempre llego a páginas de cáncer? Luego ya lo hablé con la hematóloga y me lo explicó, pero pasaron varios días. Si vas al oncólogo, entiendes que es un cáncer. Si vas al hematólogo, no, o no tienes por qué. ¿Cómo se utiliza la palabra cáncer? O sea, no solo cómo se da un diagnóstico así, han salido células malignas. Yaiza, que nos decía, no dijeron cáncer, dijeron linfoma, que ella no sabía qué era en ese momento. Es muy complicado utilizar esta palabra, ¿no, doctor Ribera? Sin duda, ¿no? A mí me ha gustado mucho cómo ha expresado el sentimiento que tiene una persona. Sí, que sin más recibe este diagnóstico, ¿no? Es que
informar es muy difícil porque tienes que tener muchas cosas a la vez, ¿no? La persona, su entorno, su percepción de la salud, qué espera de ti, que esto, con una entrevista todo esto lo vas viendo, ¿no? Pero hay que decir la verdad, ¿no? Y hay que decir la verdad desde el primer momento, aunque sin ser brusco, que esto es lo que a veces por prisa o por falta de tacto, habilidades, ¿no? A veces no se hace, pero no hay que tener miedo de hablar en hablar de la palabra leucemia, ¿no? Porque el concepto de leucemia ahora se entiende como una enfermedad maligna, pero curable. Pero curable es diferente, claro, que hace unos años. No es lo mismo que 50 años atrás, que el que le caía ese diagnóstico, pues ya iba al notario a hacer el testamento, ¿no? Es decir, esto no es así. Y por tanto hemos de hablar claro, pero con suavidad, y sobre todo ponernos en el nivel de cómo está el paciente y qué preguntas básicas, sí, ¿no? porque si tú entras, digamos, bruscamente, el paciente se bloquea. Ya le puedes hablar que no entenderá nada porque está bloqueado. Tienes que empezar primero con tranquilidad y segundo hablando al nivel del paciente. Es decir, si a Ares se le hubiera dicho, tienes una leucemia linfoblástica con cromosoma Filadelfia, estaría bloqueada. Ya no escucharía nada más. Entonces yo creo que a ella se le informó bien. Pequeñas dosis, poco a poco, tampoco hay que dar toda la información el primer día, pero la primera información es que es un proceso importante, que largo, no es bueno y que luchamos para ganar. Luego ganaremos o no ganaremos, pero es decir, la puerta siempre abierta. Y esto es muy importante porque si el enfermo ve la puerta abierta, capta. Si el enfermo ve la puerta cerrada, no capta nada. Yo creo, a ver, Ares, ¿qué opinas? Que también aquí hay mucho, o sea, obviamente lo que decía el doctor Rivera, ¿no? Decir la verdad, y luego la clave está en dosificar e ir teniendo la inteligencia emocional de ver en qué momento está la persona. Yo creo, estarás de acuerdo conmigo, que el doctor Rivera sabe mucho, pero porque también tiene mucha experiencia. Aquí el residente recién llegado está un poco con menos habilidades al respecto. También, oye, al final la experiencia es un grado. En base a esto os quería preguntar a los dos. He estado un poco cotilleando las asignaturas obligatorias de las facultades de medicina y las optativas, y esto no sale casi por ningún lado. Me parece que es una optativa en tercero, está ahí un poco que cuesta encontrarlo, está cómo comunicar según qué diagnóstico, está información. ¿Creéis que en el futuro esto debería, sin duda alguna, no en el futuro, en el presente, Ya. En el presente? Es decir, las habilidades comunicativas es un arma que tiene el médico en la cual tú te ganas al paciente y haces que el paciente colabore en su parte al tratamiento que tú le vas a poner. Es decir, es importantísimo y por desgracia no se enseña en la facultad, no se enseña, no existe la asignatura habilidades comunicativas en el currículo de medicina. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, pues educar a los residentes en este aspecto. Yo personalmente, esto es una cosa personal, pero en las clases de la facultad yo no soy de largar el rollo y aburrir a los estudiantes. Lo basamos en casos clínicos y la última pregunta que hago a los estudiantes es ¿qué le diríais al paciente? Y en aquel momento yo me transformo en un paciente. Y a ver, explícame qué es lo que tengo. Un cambio de roles, ¿no? Sí, a ver, ahora que... Y la verdad he de decir, no, es una experiencia impresionante. En las primeras clases, un desastre. Usted tiene una leucemia y veremos si podemos curarlo. Esto es el tal. Claro, digo yo, me derrumbo, ¿no? Al final de la asignatura,
estos mismos alumnos tienen ya unas habilidades en expresar en comunicar. Comunicar y gestionar los tiempos. También. Que da gusto. O sea, que esto se puede aprender ya en la facultad. No hay que esperar a ser residente. Yo de lo que es la carrera de medicina no tengo mucha idea, pero sí que es cierto que en la carrera de psicología, que es la que yo estoy cursando ahora, no hay una asignatura como tal de cómo comunicarse con el paciente, por ejemplo, pero sí que hacemos ética, cómo comunicar en algún momento también, porque hemos hecho algún tipo, como dice el doctor, prácticas, ¿no? O ver algún vídeo en el que se observa la situación de un doctor con un paciente, cómo se lo comunica, si se hace bien, si no, que nos enseñan un poco a cómo relacionarnos con el paciente. Y es importante también, yo como paciente me he encontrado, yo he tenido mucha suerte y siempre me han dicho las cosas 1000 veces, porque yo incluso hacía preguntas muy tontas de que hasta el doctor se reía como diciendo, pero claro, es que es lo que te he comentado al inicio, es desde no tienes ni idea de lo que es, claro. Luego es un mundo, increíble, pero sí que yo he tenido suerte y he recibido, las noticias de una manera más poquito pausada. A poco, más y pausada, también te puedes permitir el lujo de preguntar incluso la misma cosa varias veces, no pasa nada. Sí, yo lo que hacía antes de ir a la consulta con mi madre era hacerme una lista de todas aquellas preguntas, porque luego llegaba a casa y decía, ostras, mamá, no le he preguntado esto, claro, o mi madre... Esto para todo el mundo que nos esté oyendo y que nos esté viendo, yo creo que es súper importante. Sí, yo me hacía una lista. En las consultas, lista, preparada, todo lo que le quiero preguntar. Tampoco tiene que haber vergüenza, ¿no? Al final se puede preguntar cualquier cosa. Pero son preguntas que te surgen, no sé, en casa, que no estás en ese momento y me las apuntaba para que no se me olvidaran. Entonces yo cuando llegaba se las decía. Esto es importante. Otro tema que yo creo que está ahí en el diagnóstico, ¿cómo se gestiona por parte del médico y por parte del paciente y de la familia el acceso a Internet? Me refiero más a la búsqueda de información en Internet, que te puedes encontrar de todos los colores. O sea, de que te podrían curar una leucemia bebiendo zumo de margaritas. A mí lo que me recomendaron fue no mires Internet, porque realmente yo... me iba a morir ya directamente. Y los pronósticos que y porcentajes, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, es fácil aconsejar no mires a Internet, pero sabes que tu consejo caerá en saco roto en el 100% de casos, ¿no? Los pacientes mirarán a Internet, buscarán y tal. Lo importante es que sus dudas, las compartan. Sin nada, no pasa nada, porque tú puedes filtrar y además conoces muy bien el caso específico del paciente, cosa que nunca encontrarán en Internet. Entonces, tú conoces sus antecedentes, sus otras enfermedades concomitantes que pueda tener, su enfermedad la tienes perfectamente diagnosticada y puedes establecer un pronóstico con una altísima fiabilidad. Tú estos datos los tienes referidos al paciente. Eso en Internet no lo encontrarás. Por tanto, el paciente lo buscará, pero se angustiará, pero si es capaz de transmitirte su angustia a ti y tú le filtras, le dices, no, mira, esto va así, tal y tal, en tu caso es tal, en tu caso, entonces la cosa va muy bien, pero es inevitable, ¿eh? Saber dónde buscar y buscar bien. Por ejemplo, en casos de leucemia mieloide aguda, tengo una leucemia mieloide aguda. Bueno, es que hay un montón de subtipos, ¿no? O sea, es que no tiene que ver uno con otro al final. Y de linfoides igual. Y de linfoides, o sea... Pero hasta que llegas a esa conclusión, yo te lo digo porque te pegas muchos... busqué y sí que era lo que comenta el doctor, o sea, me generaba una ansiedad brutal de, hostia, me voy a morir, no sé qué, y también el vínculo que tú haces con tu doctor. Yo tuve un buen vínculo y sí que compartía con él mis miedos. Por eso te he comentado lo de preguntas tontas, porque eran preguntas tontas, pero yo necesitaba resolverlas porque me generaban mucha ansiedad. Entonces... No, y un punto que es las repeticiones. No tiene que importar repetir las preguntas, porque esto está demostrado. Tú das una información a un paciente y a una familia y te van haciendo sí. De la misa a la mitad en el mejor de los casos. Es decir, de la mitad de cosas no se enteran. ¿Por qué? Porque es una primera información y porque hay un bloqueo.
Hay un bloqueo mental que te Bueno, y impide una asimilarlo. complejidad de golpe. Claro, entonces no debe importar. Es bueno que te repitan las mismas preguntas, porque esto indica que van asimilando su enfermedad. Pero esto es normal en todos, ¿eh? Es básico. Y también es normal que te vayan diciendo que sí, y tú les preguntes, ¿lo ha comprendido usted? Y te digan, no. Sí, doctor, no, te Sí, dicen que sí. Te dicen que sí, pero tú sabes que no. Y tienes que volver, no al mismo momento, al día siguiente y tal, ir encaminando, porque tú sabes que no se ha captado toda tu información, por muy bien que lo expliques. Hay un bloqueo. Supongo que es como el duelo, hay unos procesos, ¿no? de aceptación, de integrar el tema y luego pues de poder convivir con ello. Otro tema que os quería preguntar, hemos hablado de la palabra cáncer al principio, supongo que la primera quimio también debe ser bastante, en plan, quimio suena fatal, o sea, al final es una palabra que da mucho miedo también, ¿no? Perder el pelo, todo esto. A mí me ha dicho un pajarito que tú le hiciste una fiesta de despedida a tu pelo. Sí. Me gustaría explicarlo porque al inicio de todo el proceso vas haciendo las cosas sin saber, sin tener miedo, entre comillas, porque no sabes qué es. Entonces, a ti te dicen, tú tienes cáncer, tú tienes que hacer una serie de procesos para la curación, ¿vale? Y entonces tú pues vas a por todas. Y como nunca sabes, o sea, no te has hecho nunca una quimioterapia, nunca te has hecho radioterapia, pues vas haciendo. Pero claro, entonces la primera quimioterapia asusta, pero yo tenía una energía, además. Yo la verdad es que siempre he tenido mucha energía porque en el hospital siempre, como era la más joven de la planta, ¿no? Siempre los doctores me conocían por eso. Pero claro, la primera quimioterapia, pues tú la pasas, no sientes nada, pero sí queda miedo, obviamente, ¿vale? Y aún no me planteaba yo, como tú dices, se va aceptando poco a poco y hasta que realmente te das cuenta que haces así y dices, ups, se me está cayendo el pelo, conforme van pasando los días vas teniendo más miedo porque sabes lo que es, ¿de sabes qué va? Que se te va a caer el pelo, sabes. Porque bueno, yo ahora... supongo que si has sufrido los efectos de la primera quimio, ya vas a la segunda sabiendo, claro, ostras, otra vez esto. Por eso yo siempre pienso, si yo tuviera que pasar por lo mismo, ya tengo una experiencia y un conocimiento que me daría muchísimo miedo, que no lo tenía el primer día que yo hice la quimioterapia. Pero sí que es verdad que hicimos una fiesta de despedida porque hubo un momento en el que se me empezó a caer el pelo y mi compañera Raquel me dijo, Ares, yo te doy un consejo. Es una compañera pues que me juntaron con ella al final porque más o menos teníamos no la misma edad, pero era la persona parecido. Más joven en la... Sí. Y ella ya llevaba pues un tiempo allí, ¿no? Y me dijo, yo te doy un consejo, cuando se te empieza a caer el pelo, rápate. Porque es mejor raparse que no ver cómo te va quedando el pelo, ¿vale? Y claro, yo, una chica de 25 añitos, con mi pelo largo, que estaba en la flor de la vida, y pues me tuve que rapar. ¿Qué hicimos? Como yo hablé con Raquel y ella empezó a notar que yo ya estaba un poquito, bueno, pues que me estaba generando bastante agobiada. Ansiedad todo esto, obvio, pues decidí, mi hermana es peluquera, pues un día apareció mi hermana con la máquina de cortar el pelo, estaba Raquel, su pareja, mi hermana y yo. Y entonces allí pues empezamos, mi hermana me empezó a cortar, bueno, ya era como hoy va a ser el día de cortarte el pelo. Y entonces pues ella me empezó a cortar el pelo, todas pasamos por raparme el pelo y entonces mi hermana me dijo, ¿quieres probarlo tú? Ostras, y el momento, es que me emociono porque el momento de mirarme al espejo y decir, o sea, ¿sabes? De hacer así, pasarme y raparme el pelo fue brutal, pero ese momento yo lo recuerdo como con fuerza de, ostras, mirarte y raparte, hay que ser muy valiente. Y entonces, pues esa fue como el día de la fiesta para cortarme el pelo y esa noche a ella le habían quitado la bomba y entonces las dos estábamos medio libres, pero no podíamos ir porque estábamos neutropénicas perdidas las dos. Pero la gracia es que los enfermeros ese día, nosotras salimos con mascarilla, no podíamos salir mucho, pero salimos a una zona que hay común de descanso allí y salimos las dos y no nos dijeron nada, porque nos hubieran echado bronca. Era como pulseras vermellas, pues totalmente. Igual. Sí, sí, iba pero a decir lo mismo. Fue ese momento de que fue una pasada, entiéndeme, pero que muy con emocionante. Fuerza, muy emotivo. Y yo creo que gracias a eso pues gestioné la pérdida del pelo de una manera mucho mejor que si no... Le quería preguntar al doctor Rivera, que tiene muchos años de experiencia,
Claro, imagínese Ares, 25 años, Raquel tampoco tenía muchos más. De golpe, al final son pacientes que se encuentran un poco fuera de lo habitual de la planta, ¿no? Entonces, ¿cómo hay ¿qué le falta al sistema para poder tratar mejor a estos pacientes? Hombre, le falta adaptarse a la realidad de estos pacientes. Lo que es muy difícil gestionar es tener 25 años y estar al lado de un paciente de 80. Y los dos podéis tener una leucemia aguda, ¿no? Esto no tiene sentido. Dentro de los servicios pues procuramos hacer apaños para que se haga pues como en tu caso se hizo también, ¿no? Pero eso no soluciona el problema, ¿no? Yo creo que hay que adaptar las unidades a la edad y yo quizá ahora me digáis que estoy loco, pero la leucemia se tiene desde que naces, hay casos desde que naces hasta que te mueres, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una unidad de leucemia transversal para todas las edades, donde haya una área pediátrica, una área de adolescentes y adultos jóvenes y una área de pacientes de edad avanzada? Pero todo esto dentro de una misma línea de servicio de hematología y tal. No decir, mira, pediatría, tienes 15 años en algunos hospitales, 18 en otros. Chico, yo ya no te puedo ver. Te tiene que ver el otro. Un hematólogo de adultos. El ir comunicando dices, todo esto. Pero si la enfermedad es la misma, con matices a lo largo de la edad, pero es la misma. De hecho, los tratamientos no los tratamientos beben, ¿no? Exacto, también de los pediátricos. Exacto, ¿no? Y además, los profesionales nos autoalimentaríamos en experiencia y hacer las cosas mejor. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo esto y yo creo que al final se entrará en razón y se hará. Esperemos que sí. Yo quería comentar una cosa que me ha hecho recordar. Yo recuerdo el inicio, ¿vale? De cuando ya me pasaron a planta. Yo estuve mucho tiempo con una compañera que tendría, pues no lo sé, 80 y largos, y yo tenía una ansiedad porque la mujer por las noches se ahogaba y yo tenía que estar pendiente, bueno, es que 2 veces tuve que estar pendientes yo de darle al botón rojo porque la señora se estaba ahogando y tuvieron que venir a hacerle el RCP porque, y tú imagínate yo eso... Ya, que solo te faltaba también estar preocupada era horrible y es lo que ha comentado de, a lo mejor, bueno, quizá teníamos la misma enfermedad, pero yo lo pasaba... Las inquietudes y el momento vital no es el mismo, está claro. Y además yo lo veo más como en global porque como, ¿sabes? Soy voluntaria con niños. Allí creo que son hasta los 21 años y yo como tenía 25, o sea, yo sé lo que hay en una planta de niños porque hay una sala de juegos, hay, bueno, muchísimas cosas y yo me he visto en la planta con 25 años que era la más joven y la persona, quitando Raquel, la persona más joven tendría 65 años. Sí. Entonces, por eso, que es importante, hemos hecho este informe. Este informe es un informe que hemos hecho a jóvenes entre 18 y 35 años enfermos de o que han sido pacientes de leucemias agudas y linfomas agresivos. Y les hemos preguntado, menos lo médico y lo clínico, digamos, ¿qué les ha pasado durante y después de la enfermedad en todo lo demás, ¿no? En tema de trabajo, de familia, quién les ha cuidado, quién había en la planta, qué tipos de ayuda, si les dirigían la información que hemos hablado antes. Os voy a comentar un par de temas a ver qué opináis. En el 88%, o sea, el 90% casi por ciento de todos los encuestados, más de 400 personas se han participado, fueron los padres los que les cuidaron. Claro, luego lo piensas y dices, claro, si tú tienes 18, 20 y pico, incluso 30 y pico, tal como está la sociedad, dependes mucho de tus padres todavía. No tienes a lo mejor una pareja, una familia ya montada, etcétera. O sea, realmente la información a los padres de una paciente como Ares con 25 años es importante también esta tercera pata, que es el cuidador, ¿no? Y en este caso los padres. ¿Cómo lo gestionan en hematología toda esta parte? Bueno, esta parte se gestiona para mí incluyendo
una tercera persona, un tercer facultativo importantísimo en una unidad oncohematológica, que es el psico-oncólogo. Es decir, pero no solo para una persona que tú le veas un exceso de ansiedad, que le veas un... No. Toda persona que entre en una unidad de hematología clínica donde se traten pacientes con hemopatías malignas tendría que tener una entrevista con el psico-oncólogo. ¿Y qué detecta el psico-oncólogo? Cosas que tú no detectas y cosas que tú puedes modular en el tratamiento de este paciente, no en las dosis de los fármacos, no, en la forma de llevar todo el proceso de este paciente, ¿no? Y detecta habilidades, carencias miedos, emocionales, supongo. miedos, es decir, todo esto tú lo tienes que saber. Muchas veces las enfermeras, si son veteranas, te lo detectan, pero es que no es su función, porque no están preparadas para ello. La figura del psico-oncólogo es esencial en una unidad, es decir, médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal típico de una y psico-oncólogos. Importantísimo. Pues Ares está estudiando psico-oncología. Pues ahora oye, mismo. no sabes la falta que hacen, ¿eh? Bueno, es que los hay, pero tendrían que haber más. yo decidí serlo por este tema. O sea, como cuidador, quiero comentar que fue mi madre, que fue la que estuvo allí día y noche, fue ella, pobrecita, y a ella se lo tuvieron que decir que yo tenía una leucemia los doctores, porque mi hermana ni yo éramos capaces de comunicárselo, ¿no? Y sí que es cierto que yo en mi caso vino una psico-oncóloga pues supongo de la unidad ahí de Valdebrón y bueno, empezamos a hacer como una terapia. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que tienes que hacer un match con el psicólogo y yo no hice match con esa persona, pero recuerdo que yo tenía conversaciones con mi madre y le dije, mamá, es que no sé cómo decirle, porque cuando ella venía yo era como, es que no había feeling. No había feeling. Y yo le dije, y tomé la decisión de decirle, mira, pues yo se lo voy a decir. Entonces yo le dije, mira, agradezco muchísimo, pero no me siento a gusto, entonces yo creo y quiero que cuando vengas, tenga ganas de hablar contigo. No sé si también era por la situación, no lo sé. Lo que pasa que yo luego contacté con una psico-oncóloga y yo he estado siempre con una psico-oncóloga que gracias a ella yo he podido gestionar el cómo tener que meterte en una cámara de aislamiento, porque a mí me hicieron todo el tratamiento, me dejaron un mes fuera porque era Navidad y me dijeron para que no estés, puedas pasarlo con tu familia y así te recuperas. Y entonces es como, vale, ¿cómo gestionas que tú ahora ya estás en remisión completa y tienes que volver a meterte ahí en dentro, un sitio en el que encerrada, te van a hacer un trasplante encerrada y que no sabes si te vas a morir? Porque es así, no sabes si te va a ir bien. En tu caso también fue todo muy... Sí. Entonces, por eso digo que gracias a esta psico-oncóloga, pues a mí me ayudó a gestionar mucho el hecho de volver a introducir, porque no quería, volver a introducirme en un espacio cerrado en el que no sabes si vas a sobrevivir o no. Y creo que es muy fundamental y yo a través de lo que yo he vivido, pues dije, ¿qué puedo hacer, no? Pues como el voluntariado, pues lo mismo, pues voy a hacer psicología y voy a hacer un máster de psico-oncología y centrarme por ese camino para poder ayudar a las personas como yo recibí esa ayuda, porque estoy segura que en esa planta o en muchísimas personas no saben ni que existe un psico-oncólogo. No. También es verdad que hay poco tiempo, pocos psico-oncólogos para un ratio importante de pacientes. Pero que no conocen. No lo conocen. De hecho, en el siguiente capítulo de los podcasts, del podcast Imparables por un tubo, vendrá la psico-oncóloga del servicio del doctor Rivera, Sonia Fuentes, que es genial, con Yaiza, que hemos hablado, a hablar justamente de esto. Porque, bueno, se lo preguntaremos a ellas, pero en el informe también nos explicaba casi el 80% de los pacientes que participaron que cuando realmente necesitaron o más... Fue después. Totalmente. Fue después de decir, y ahora vuelvo a mi vida. Totalmente. Ostras, que ya no es mi vida, digamos, es ¿no? Que a mí me pasó eso y yo os lo he comentado antes. O sea, tú vas haciendo... Te dicen, tienes cáncer, tienes que hacer esto, pues tú vas, pum, pum, y lo haces. Pero el momento que te dicen, Ares, tu médula ya, va subiendo, ahora tienes que ir a casa. Y fue como
¿Cómo? No. O sea, no, que yo de aquí no me muevo. Yo de aquí no me muevo, ¿no? El doctor se reía porque me decía, tienes el síndrome de Estocolmo, ¿no? Y me costó muchísimo hacer ese proceso. Bueno, y no estás ahí, tan controlada todo el claro, rato, y ahí que fue cuando asusta. yo entré en una pequeña depresión, o sea, fue brutal, y es curioso porque es después. O sea, pasas el proceso con mucha energía y es después cuando haces... Sí, sí. Bueno, Claro, también... no, esto es normal por un lado, pero luego hay la incertidumbre de la recaída, ¿no? Entonces, esta es, dices, yo he luchado, en tu caso debían ser pues bastantes meses, ¿no? He luchado para sobrevivir y tal, lo tengo en la mano, pero lo puedo perder en cualquier momento. Entonces, esa incertidumbre, y cuando tú ya has pasado todo esto, ¿no? Y has de enfrentarte a la vida real, porque la vida real después el mundo va igual, ¿no? Sí. A ti te ha pasado esto, pero todo el mundo va igual. Eres tú que te tienes que adaptar a la vida. Es una situación un trabajo gordo. Hablaremos con Sonia y con Yaiza de esto. Y yo creo que será muy interesante. Antes de... Bueno, mira, iba a hacer otra cosa antes, pero os pregunto, hablando de encierro, de aislamiento, de lo que te llevaste en la cámara de aislamiento, ¿te hubieras llevado lo mismo? Y al doctor Rivera, ¿ha pensado alguna vez qué se llevaría usted a una cámara de aislamiento? Sí. Sí, claro, sí. Mi móvil, un portátil y un libro, como mínimo. Es importante estar conectado con la realidad, porque estamos así, somos unos seres conectados, no nos podemos obviar esto. Un libro porque un libro para mí es un libro, no puedo vivir sin él, ¿no? Y entonces y ejercicio si se puede hacer, ¿no? Bueno, yo te voy a explicar lo que yo me llevé. Ah, vale. O si hubieras cambiado algo también o añadido algo. Yo creo que no, porque yo lo que me llevé fue, y lo más que fue gracias a la psicóloga, fue algo que me llevé que si no me hubiera arrepentido, si no lo hubiera hecho, y porque tampoco lo conocía, me dijo, hazte un calendario de un mes, porque es como el máximo que vas a estar en la cámara de aislamiento, ¿vale? Y pídele a tus amigos, familia, quien tú quieras, que te escriban algo, una notita, pues tengo ganas de ir a cenar contigo, pues cuando salgas como un calendario de Adviento, sí, entonces ¿no? De Navidad. Yo lo pegaba cada día, y yo cada día que me levantaba abría el armario, porque no te dejaban entrar muchas cosas, abría el armario y había pegado cada uno. Pues hoy es día 1 de enero, ¿no? Pues lo cojo, lo abro, y entonces yo lo miraba y era como una motivación de wow, pues cuando salgas vamos a comer sushi. Me hacía soñar, de verdad. Ostras, un dibujo, es muy buena idea. Es muy buena idea. Está y entonces muy bien. Eso... la gente que nos escuche o nos esté viendo, esto es para una apuntar idea total, es buenísima. Fabulosa, o sea, y eso es lo que más. Entonces luego me llevé unos cascos de música, me llevé mandalas para pintar, porque me pasé el mes pintando y yo no sé, me dio como... No vi la televisión, tenía tele, pero me crucé con la televisión y no quería ver la televisión, entonces solo pintaba mandalas, hacía sopas de letras. Me llevé también para hacer una bufanda, ¿sí? Porque el doctor me dijo, si me haces una bufanda te daré la habitación más grande. Y yo ahí aprendiendo. Pero me ha encantado lo del calendario de Adviento, sí, digamos. fue una maravilla. Está muy bien pensado. Pues os voy a dar una sorpresa yo, ¿qué os parece? Anda. ¿Sí? ¿Por quién empezamos? A ver. Ladies first. ¿Sí? Ladies first. A ver. Mira que yo me emociono, ¿eh? Vamos a ver. Uy, ¿te imaginas de quién es? Pues no. ¡Sorpresa! ¿Qué tal, preciosa? Me pasaba por aquí y quería agradecerte el que estuvieras detrás de esa puerta, de ese mágico hotel salvavidas, como yo le llamo. Agradecerte tanto que hiciste por mí. Creo que al final fuimos como dos hermanas en un momento, o uno de los momentos más difíciles de nuestra vida. Siempre recuerdo cuando nos llamaban valientes y tan solo éramos dos niñas asustadas. Gracias por invitarme a esa mágica fiesta de despedida de tu pelo, que de un momento trágico hicimos una gran fiesta. Gracias por echar la imaginación en los momentos difíciles y por imaginarnos esas cenas de sushi y hartarnos hasta la saciedad. Gracias por hacer esos momentos tan amenos, por tu paciencia, por tus grandes momentos, por cómo te abriste en canal conmigo. A pesar de la diferencia de edad, supimos congeniar las dos y creo que eso hizo un vínculo indestructible, Ares.
Siempre te llevo en mi corazón y ya lo sabes, eres mi persona favorita. Cuídate mucho, te quiero y sabes que me tienes aquí para cuando quieras. Un besito. Ay, Es la siempre me más. emociono. Es la partner total, Raquel. Es que para mí fue... Bueno, yo creo que mutuamente, ¿eh? Ay, no me esperaba. ¿Te ha gustado? Gracias, muchísimo. Y Doctor Rivera también tiene uno. A ver qué le parece. Vamos a ver quién aparece por aquí. Hola, soy Isabel Salvans, una ex paciente tuya y uno de los primeros trasplantes que se realizaron en el Hospital Germans Trias y Pujol. No sé si me recordarás, hace mucho tiempo que no nos vemos, creo que es buena señal, pero gracias a ti y a todo tu equipo, hoy estoy aquí dándote las gracias. Gracias de todo corazón por todo lo que hicisteis por mí. Recuerdo el primer día que nos vimos, tu sonrisa, esa forma tan positiva de ver la vida me ayudó mucho en esos momentos tan críticos. Siempre recordaré cuando venías a verme cada mañana a la habitación y tan solo entrabas, tan solo para mí era mucho, entrabas, me mirabas, sonreías y alzabas el puño y me decías, andaban, adelante. Esa palabra me ha acompañado durante mucho tiempo y me acompañará. Gracias de todo corazón. Sí, es para poneros en contexto, es la segunda paciente que trasplantamos en nuestra unidad oncohematológica. Ostras, además Isabel, hace muchos años yo también que la conozco y estaba embarazada en el diagnóstico. Fue bastante complicado todo, pero está estupenda, hace muchísimos años está. Y es muy activa en la fundación, ¿eh? Sí. Una gran persona, ¿eh? Y siempre dice, que esto todo el mundo que le conoce lo dice, el puño y andaban siempre. Es algo es el grito de guerra. Grito de guerra del doctor Sí. Rivera. Antes de despedirnos, en cada podcast va a haber un consultorio al final, ¿vale? Le hemos preguntado a un experto sobre un tema y nos explica pues, un poquito más sobre este tema. En el consultorio de este primer podcast vamos a hablar de oncoestética, un tema que también es importante, sobre todo al principio, en el diagnóstico, en la pérdida de pelo que hemos comentado, y va a hablar de esto May Rabell, que es de Oncovital y sabe muchísimo el tema porque además de la fundadora de Oncovital es expaciente ella. Y recordar también que en la Fundación Carreras también tenemos un manual de oncoestética con trucos y con diferentes temas a tener en cuenta. Uno de los efectos secundarios que a nivel psicológico más afecta a los enfermos de cáncer sometidos al tratamiento de quimioterapia es la pérdida del cabello y los cambios estéticos que suponen este tipo de tratamientos. Soy May Rabell, fundadora de Oncovital, técnico capilar y especialista en estética oncológica. Como decía, los cambios físicos que suponen los tratamientos de quimioterapia representan un gran impacto emocional sobre el paciente. En muchos casos, la pérdida del cabello es una visualización de la enfermedad, es una pérdida de identidad y interfiere muchísimo a nivel psicológico del paciente y les crea pues inseguridades, incluso a veces algún problema de socialización. Es por ello que es muy importante darles toda la información y los recursos necesarios para minimizar este impacto y darle las herramientas adecuadas para poder gestionar tanto a nivel emocional como a nivel estético esos cambios y que el impacto sea el menor posible. Es por ello que desde el año 2013 y hablando con pacientes que acudían a nuestros centros, veíamos la gran desinformación que tenían en muchísimos aspectos referente pues, a la caída del cabello, las preguntas más habituales, toda aquella información pues, que seguramente en la consulta del oncólogo pues, hay temas de otro tipo que hablar y que se quedaban ellas con la duda. Creemos que tener la información es una gran herramienta para poderlo gestionar emocionalmente y entonces fundamos la plataforma web Oncovital, donde hay un blog y que intentamos resolver todas aquellas dudas referentes tanto a la pérdida del cabello, de cejas, sobre todo soluciones y también hay una tienda online para aquellas personas pues que porque viven en sitios alejados de grandes ciudades o donde puedan encontrar todos esos recursos, podérselos llevar a domicilio y poder tener esos productos que le ayudarán a solventar todos los problemas. Y a través del blog y también de nuestras redes sociales, pues hacemos una labor informativa de todos aquellos temas
que preocupen y que puedan ayudar a resolver dudas y consejos pues para minimizar el tema psicológico de todo lo que conlleva los cambios drásticos de imagen que suponen estos tratamientos. Es un placer para nosotras, es un orgullo que nuestro blog reciba más de 100.000 visitas anuales y quedamos a entera disposición de cualquier paciente que necesite información y estaremos encantadas en ayudar y poder hacerles la travesía por la enfermedad un poquito más suave, por decirlo. Un abrazo muy fuerte y lo dicho, quedamos a la entera disposición de todos vosotros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a May Rabell por explicarnos un poquito más sobre oncoestética. Recordamos que tenemos el manual de la Fundación para poder consultarlo. Y antes de despedirnos, claro, como no hay un podcast anterior, le hemos preguntado al público de redes sociales. Y vosotros nos tenéis que hacer una pregunta para los siguientes entrevistados del siguiente podcast. Para el doctor Rivera, ¿qué futuro nos espera con las inmunoterapias CAR-T? Bueno, a ver, la inmunoterapia CAR-T es un avance en el tratamiento del cáncer en general, pero sobre todo para las leucemias agudas y los linfomas, que es donde tienen su máxima eficacia. Es un avance que hay que situarlo dentro de la pauta terapéutica de un paciente, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia humana, por otra parte, ¿no?, de sobredimensionar lo que da cada cosa. El CAR-T es una estrategia más de inmunoterapia, como lo son los anticuerpos monoclonales, el propio trasplante y las células CAR-T. Lo más importante es la secuencia adecuada con la que se da cada uno de estos tratamientos en el momento adecuado de la enfermedad, y esto va a contribuir a aumentar la tasa de curación. Ahora, el que diga que los CARs curarán la leucemia, le diré, eres un optimista. Es un paso adelante, uno más, muy importante, pero la batalla no está ganada. Ahora, lo importante es hacer las cosas bien. Bueno, saber cómo jugar las cartas, una carta nueva en la baraja. Antes solo teníamos el trasplante, luego vinieron los anticuerpos monoclonales, ahora los CAR. Tenemos 3 armas y luego la terapia dirigida a dianas, los inhibidores de tirosinquinasa, imatinib y tal. Tenemos 4 armas para tratar. Hay que ver cómo utilízalas se juegan bien, con estrategia, y ganarás, avanzarás. Ganar con el tiempo. Muy bien. Y para Ares, otra pregunta que nos han hecho es: ¿cómo valoras o qué tipo de información sobre el trasplante debe darse al paciente antes de entrar en una cámara de aislamiento? Bueno, tipo de información la que me dieron, ¿no? ¿Qué significa hacerse un trasplante de médula? Que te informen. En mi caso, pues me explicaron, como yo lo voy a decir así, como si tuviera 10 añitos, pero a mí ya me gustaba que me lo explicaran así, como ha comentado el doctor, ¿no? Que hay que modular un poco, porque a mí a veces me decían cosas que yo es que no me estoy enterando de nada. Entonces, que te expliquen la información de una manera que tú la puedas comprender, aunque sea para niños pequeños, pero da igual, pues te vamos a hacer una quimioterapia, porque en mi caso también me hicieron radioterapia en todo el cuerpo. Te vamos a hacer una radioterapia, te vamos a hacer quimioterapia y te vamos a preparar para que tu médula desaparezca, digamos, no quede ni una célula mala en el dedo del pie gordo, me lo dijeron así, para luego poder introducir la médula de la persona que te vaya, sí, de la alemana en este caso, que era una chica, y era una chica de mi misma edad, que es curioso. Y luego te vamos a dar inmunosupresores, pues para que tu cuerpo no luche contra... O sea, a mí, ya te digo, me tuvieron que explicar muchas cosas, tampoco sabía lo que era la radioterapia. ¿Cómo hice yo la radioterapia? Porque supongo que hay situaciones en las que, por ejemplo, un cáncer de mama te hacen la radioterapia localizada en una zona, lo miraron el cuerpo, me explicaron también que me tenían que poner unas placas de plomo en los pulmones para no hacerme daño. Bueno, muchísima información que me la fueron dando poquito a poco, porque si no era... Bueno, es que si no directamente es ciencia ficción, ¿no? De qué me están contando estos señores de las células, del plomo. Luego sí que es verdad que seguro que algún compañero que está por aquí lo sabe,
nos hacemos nos podrían convalidar asignaturas de la carrera de medicina, porque al final acabamos siendo que si yo llevaba un hitman, ¿no? Porque te lo tienen que cambiar, porque no sé qué, al final claro, acaba siendo un experto que hace gracia porque ya hablas con los doctores y bueno, pues ya sabes de lo que vas hablando, que al Pero inicio... eso es un valor y un grado también para ayudar, como tú estás haciendo, al paciente actual. Tú en tu caso eres voluntaria de paciente oncológico infantil y hay mucha gente que también es voluntaria de acompañamiento, de hablar con un paciente recién diagnosticado. Es importante. Y un consejo para mis colegas: escucha mucho al enfermo cuando ya se ha convertido en un experto, que aprenderás mucho de él. Sí, es cierto, Pues nada, os agradecemos muchísimo que hayáis podido venir a este primer podcast, que esperamos que sea el primero de muchos. Tenemos un montón de temas pendientes y un montón de temas que queremos hablar, que creemos que dar voz a los pacientes y poner al lado, ¿no? Al paciente y al médico a co-crear, a hablar, a hacer una tertulia de igual a igual, ¿no? Muchas gracias también a nuestro padrino de este primer podcast y de algunos siguientes, que es Pfizer, gracias al espacio tan chulo que nos ha cedido Imagine Café, y a los que nos estáis escuchando, os esperamos tanto en audio en las principales plataformas como en vídeo en el canal de YouTube, y seguimos imparables. Muchas gracias. Gracias.